se encuentra con nosotros en Reporteros MX. Estimado Miguel, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Querido Manuel, muchas gracias por tus palabras. Muy bien, gracias, aquí con el calor de la Ciudad de México. Sí, el calor de la Ciudad de México. Estimado Miguel, el día de hoy diste una exposición sumamente relevante en la conferencia mañanera. En síntesis, ¿qué fue lo que este estudio les arrojó a ustedes? No, localizamos que en la conversación de Teuchitlán, que además han estado utilizando hashtag que poco tienen que ver con esto, que es narco expresidente AMLO y narco presidenta Claudia, hay 87,666 cuentas bots que han generado 973,500 publicaciones. Esto es un mundo de publicaciones. Si uno se asoma a las redes sociales, pues va a ver estas etiquetas hasta arriba en las distintas conversaciones, pero resulta, ya ahí tienen la imagen, resulta que es inorgánico, 48.26%, es decir, 44,400 de las cuentas utilizaron hashtag. Esto es muy interesante porque las cuentas que se localizaron ahora fueron localizadas en el pasado durante la campaña presidencial, atacando al presidente, el expresidente López Obrador, atacando a la entonces candidata Claudia Sheinbaum y promoviendo a la entonces candidata Xóchitl Gálvez, la candidata del PRIAN. Entonces vemos que se han reactivado las cuentas que en ese momento atacaron al presidente López Obrador, a la candidata Sheinbaum y defendieron a Xóchitl Gálvez, ahora se han reactivado para pues atacar al actual gobierno y al expresidente. Manuel. Es decir, ni siquiera hay un interés genuino en renovar las cuentas. Por lo menos hay que darles créditos de ser ecologistas digitales ante el reciclaje de cuentas que han estado utilizando para estas campañas, Miguel. Bueno, es que imagínate, 20 millones de pesos solo en estos días para posicionar estos mensajes con bots ya viejos contratados. Comprar nuevos bots implicaría una inversión más grande, ¿no? Sí, y que algo me hace sospechar que con los recientes resultados electorales ellos también andan en austeridad, pero auténtica, ¿no? En términos de campañas. Hay unos que deben impuestos, hay que decirlo. Ok, ahora, para que esto funcione, yo soy neófito en este asunto, un poquito le sé, no mucho, pero para que esto funcione debe de haber cuentas madre, cuentas que reproduzcan, promuevan y puedan impulsar, y muchas veces estas cuentas tienen rostro y apellido y son por personalidades del debate público. ¿Quiénes fueron estas cuentas madre que estuvieron moviendo todos estos hilos digitales, Miguel? Mira, es un poco de lo que comentábamos en la mañana. Están, a diferencia de los bots, que son robots, también existen pues personajes con nombre y apellido que así se ostentan en las redes sociales, pero que funcionan, como ya bien lo dijiste, como nodos. Y a partir de ahí es que se reproducen todos los mensajes o se dan retweets. Pero también por el comportamiento de estas cuentas dentro de la literatura que estudia el mundo digital y las redes sociales, a las cuentas que insultan, que bajan el nivel del debate, etcétera, se les llama troles. Entonces localizamos algunos troles que son amplificados por estas cuentas bots. Uno de ellos es déjame ver si lo encuentro porque se me olvida su nombre y luego al señor se molesta mucho si olvidan Ya su sé. A lo Javier mejor Lozano. sí, yo lo ubico por otro mote, pero eres muy generoso llamándolo por su nombre. Es que no hay que bajarle el nivel. Pero, por ejemplo, está Javier Lozano, está la cuenta de Laura Zapata, etcétera, que si bien son cuentas de personajes que existen en la vida real, que tienen presencia pública, que están o tuvieron puestos políticos, son reposteados por cuentas que en su mayoría son bots. Ahora, esto en 20 millones de pesos, Miguel, ¿en qué periodo? Porque también la cronología es importante. ¿En una semana, en 15 días, en un mes? El periodo que analizamos va déjame te digo, del 12 al 17 de mayo. Estamos hablando de apenas una semana. Nada más 20 millones de pesos en una semana. Híjole, Miguel, digo, esto te lo pregunto a título personal, ¿de dónde
asume alguien que salga tanto dinero para este tipo de ejercicios? ¿A quién le sobra 20 millones de pesos como para andar pagando este tipo de cosas? Yo creo que la pregunta es a quién y a quiénes, ¿no? Y digamos, esto es difícil de señalar a una persona con nombre y apellido a partir de las pruebas y los indicios que se tienen, pero pues hay dentro de la opinión pública quienes encabezan estas campañas. Entonces podemos ver a distintas personas que están encabezando estas campañas utilizando estos hashtags. Ahora, no solo ha sido en redes sociales, ha habido medios de información que han repetido sistemáticamente, al menos desde el 9 de mayo hasta ahora, perdón, el 9 de marzo hasta ahora, en los estudios de televisión esta falsa narrativa del campo de exterminio. En ese sentido, basta ver qué televisoras lo están haciendo, qué dueños de televisoras lo están haciendo también en redes sociales y cómo se está moviendo. Ahorita que decías, hay que pagar impuestos, Miguel, se me vino a la memoria que hay una agencia que se dedica justamente a impulsar las narrativas de la ultraderecha en el mundo, que tiene sede en Argentina, pero también tiene director regional en Latinoamérica. Se llama León Salinas y es primo de algún empresario mexicano. Preguntarte qué papel juegan las agencias para nutrir con estos robots, con estas narrativas el impacto y empantanar, porque más que aportar, empantanar la conversación. Si alguien gana justamente de esta intoxicación de las conversaciones, son las agencias que se dedican a es que no es marketing digital, sería esta promoción de mentiras a través de plataformas digitales. Ellas son las únicas que ganan a costo de la credibilidad de las personas, ganan a costo de una situación social en el país y por aún ganan dinero o lucran con el sufrimiento de las personas. Miguel, ¿por qué tiene tanto éxito en Twitter, pero no en YouTube, no en Instagram, no en Facebook, o a lo mejor sí en menor medida, pero por ejemplo aquí, que ahora sí que es nuestro gremio, a nosotros nos ha resultado muy difícil encontrar proyectos, a menos de que requieran mucho varo, no voy a decir quiénes, pero proyectos que tengan eco para las líneas narrativas de la derecha fuera de Twitter. ¿Por qué es tan sencillo en Twitter y es tan difícil en otras redes sociales? Bueno, por dos motivos. El primero es que el algoritmo de Twitter beneficia el discurso de la derecha, que es un discurso de confrontación. Si hacemos justamente un análisis del discurso de la derecha y de la oposición en México, nos daremos cuenta que invitan a la confrontación y eso en el caso de Twitter beneficia al algoritmo, entonces se ven impulsados estos discursos que incluso llegan a ser discursos de odio. Por otro lado, porque sabemos quién es el dueño de Twitter, ahora ex, y poco se ha hecho para enfrentar la desinformación y el discurso de odio, particularmente en esta red social, que a pesar de que se supone tiene reglas que prohíben esto, pues no las cumplen. En lugar de que ex baje las cuentas que reproducen desinformación o las banee, etcétera, el algoritmo los beneficia. Entonces, por eso que hay mayor virulencia en X. Miguel, te deseo preguntar si consideras que esto tiene un impacto, ahora sí que en las personas de carne y hueso. Está el debate público, pero al final de cuentas, pues no nos estamos viendo en persona. Esto es gracias a la tecnología que podemos tener una conversación. En el mexicano de a pie, en la mexicana de a pie, ¿sí tiene un impacto en las redes sociales en estos términos o lo que el viento a Juárez en ese sentido? Yo creo que lo que el presidente López Obrador llamó la revolución de las conciencias funcionó. En ese sentido, tenemos una sociedad mexicana que está muy politizada, a pesar de todo el discurso de odio y todas las mentiras que hay en las redes sociales y los medios de información. Entonces, yo creo que
poco rinden estas inversiones al interior de México. Sin embargo, creo que no debemos olvidar el contexto internacional en el que ahora está inserto nuestro país. Y en ese sentido, debemos observar que no todas las sociedades del mundo, particularmente las de las potencias, están tan politizadas. En ese sentido, no creo que en México haga mella este discurso, pero puede ser que en otros países pueda llegar la noción. Sin embargo, también está la conferencia matutina. Justo, bueno, mañana es miércoles, te pregunto si mañana te vamos a ver por allá. ¿Te tocó doble jornada esta semana? Me tocó doble jornada, así es. ¿Cómo ha funcionado? Porque han proporcionado ustedes un número para reportar este tema de noticias falsas y demás en el detector de mentiras. ¿Qué tantos mensajes le llegan a ustedes de manera semanal de reportes de fake news? Y si me lo permites, yo tengo que hacer una pública, ¿no? Aprovechando que te tengo enfrente. Hay muchos que se hacen, lo que le hacen a la presidenta de invierte en Pemex también lo hacen con nosotros. Lo hacen. Sí, lo hacen con nosotros, pero lo hacen en privado, se crean cuentas falsas y envían mensajes privados y la gente cae. Entonces, sí está bien que pues le diga presidenta, pero también lo hacen con líderes de opinión, con personajes de redes sociales, y luego la gente que cree que es algo de buena fe, pues realmente le están estafando, es decir, lo están haciendo con todos. Dicho ese paréntesis, ¿no? Diagonal denuncia, ¿cuántas denuncias les llegan a ustedes en el detector de mentiras? Qué bueno que nos dices, vamos a buscar. Imagino que lo que nos comentas en tu caso es en alguna red social, Facebook. Sí, es correcto. Sobre todo TikTok, Instagram, ponen mensajes de fulanita de tal me ayudó con una inversión y luego hay cuentas bots que les responden y le dan like al comentario para posicionarlo en los primeros lugares y la gente cree que es algo orgánico, ¿no? Lo tienen o envían mensajes por Telegram. Uh-huh. Sí, hay mucho de eso ahora. Es una de las cosas que las empresas deberían cuidar, quiero decir, las empresas de tecnología, pero lo buscamos y lo desmentimos. Mira, nosotros recibimos solicitudes de desmentidos a través de un correo electrónico que es detectordementiras@infodemia.mx. También tenemos el canal de YouTube, de WhatsApp. Si tú en WhatsApp te metes a la sección de canales, ahí vas a encontrar el de Infodemia. Solo tienes que poner Infodemia. Pues hemos recibido bastantes solicitudes de desmentidos. Tenemos la suerte de que llegan muchos que ya tenemos localizados, entonces inmediatamente les contestamos con el desmentido, pero también nos han servido muchas de las solicitudes que nos han llegado, que nosotros no traíamos en el radar, porque nosotros monitoreamos fuentes abiertas. Y las que nos llegan suelen ser de grupos de WhatsApp, ya sabes, la cadena que te mandan diciéndote que ya salió un nuevo medicamento o que detuvieron a tal persona y no es cierto. Y como son grupos cerrados, no podemos entrar a esos, no tenemos el acceso, pero una vez que nos lo mandan, ya lo desmentimos. En lo que va desde que empezó el proyecto a participar en la conferencia en la Mañanera del Pueblo, hemos recibido más de 1,000 solicitudes. Wow. Y solamente se aprovechen para mencionar 5 o 6 a la semana. En la Mañanera del Pueblo sí, en las cuentas de Infodemia, @InfodemiaMex, en todas las redes sociales, es donde estamos publicando los desmentidos todo el tiempo. Correcto. Miguel, para finalizar, el mensaje, el consejo de alguien que es experto en detectar mentiras a los mexicanos. El ABC para detectar una fake news o por lo menos las alertas rojas, como diría la chaviza ahora, las red flags. Primero, identificar la fuente. Eso es lo más importante. ¿De dónde viene? Porque luego hay unos sitios que o resultan sitios apócrifos de medios de información acreditados o son sitios que nada tienen que ver o ya son sitios de medios de comunicación que ya no están acreditados. Segundo, leer toda la nota, no solo el encabezado. A veces utilizan mucho poner un encabezado que no tiene nada que ver con la nota solo para llamar la atención. Y tercero, que quizá es lo más importante, dudar. Siempre dudar y si una nota te hace ruido, ir a otro medio de información,
buscar otra fuente y contrastar los datos. Pero la duda es, creo, lo más importante. Se me pasaba, Miguel, la inteligencia artificial. ¡Qué horror! Los deepfakes son bastante usados en Estados Unidos, se han engañado a millones de personas y hablábamos hace ratito de estas promociones con la presidenta Sheinbaum, pero no necesariamente tiene que ser una persona simulando hablar, a veces, muchas veces con un solo audio. Entonces, también el proceso quirúrgico para detectar inteligencia artificial, ¿cómo han avanzado ustedes con eso? Que ya la tecnología también se volvió un arma en ese sentido. Sí, los audios y los videos, sobre todo los audios, es algo que debe llamar la atención de todos. ¿Por qué? Porque de pronto uno recibe una llamada con inteligencia artificial de una voz que se puede parecer, por ejemplo, en mi caso, a la de mi madre o a la de mi padre, pidiéndome ayuda y yo voy a reaccionar en consecuencia. Entonces, si uno recibe llamadas así, mantener la calma, colgar y entonces marcarle a la persona que supuestamente llamó para comprobar si es cierto o no. En el caso, digamos, de audios que circulan en redes sociales o en plataformas de mensajería con desinformación, lo que nosotros hemos hecho es, a partir de software libre disponible en Internet, el audio se sube, al igual que los videos y las fotografías, y entonces estos software, que repito, son de uso gratuito, lo que hacen es hacer un análisis de la participación de otro software de inteligencia artificial para crear estos insumos. Miguel Elorza, te agradezco muchísimo estos minutos para la audiencia de los Reporteros MX. ¿En dónde te podemos seguir en redes sociales y las redes de Infodemia para no caer? Las redes de Infodemia, @InfodemiaMex en todas, y un servidor, @MElorzaV. Manuel, muchísimas gracias a ti y a todas tus audiencias. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente, hasta luego.